En la vida, muchas veces queremos ocuparnos de pesos que son más grandes que lo que podemos soportar. Jugamos a ser héroes, jugamos a creer que podemos con todo, cuando definitivamente la vida nos muestra una y otra vez que somos vulnerables. Hoy, en este episodio número 27 de Fuera de Consulta, no pienso hablarles de cómo hacer con la vida, de darles alguna serie de recomendaciones. Hoy vengo a echarles un cuento de algo que me pasó y lo que aprendí de ello. Vamos. Bien, como lo anunciábamos en la introducción, efectivamente nos creemos que a veces podemos con más. Y les cuento sin entrar en muchos rodeos lo que me pasó. Hace más de una semana fui a dar una conferencia a una universidad. Cuando fui a dar esta conferencia a la universidad, me desplazaba en mi camioneta. Y en ese proceso, pues bueno, llegué a la universidad, todo salió bien. Y cuando vengo saliendo, pues me doy cuenta que la camioneta se había quedado sin batería porque yo dejé las luces encendidas y no me percaté. Bien, mientras todo esto ocurría, pues yo tenía en la oficina un grupo de gente que estaba esperándome porque tenía que firmar unos documentos y la persona que me acompañaba, mi amigo Carlos Trapani, pues estaba atendiendo una entrevista de radio por teléfono. En medio de esa situación, yo intento ver cómo podemos hacer y pienso en auxiliar el carro con unos compañeros, la gente de Comunifilm, que estaba con nosotros en el foro. El tema estaba en que la camioneta se paró de una manera tal que yo no podía auxiliarla con los cables que tenía. Bueno, había un conjunto de gente que miraba, que estaban expectantes y yo necesitaba resolver el tema pronto. Entonces decido colocar la camioneta en neutro, bajar el freno de mano, a ver si echando unos centímetros hacia atrás, efectivamente yo podía despegar la camioneta del muro y auxiliarla. Como la camioneta no se movió de la manera en que yo esperaba, y este es el primer error dentro de una serie de errores, porque sí, no importa qué tan inteligentes nos pensemos que somos o qué fantasías tengamos en la vida o lo que le diríamos a un tercero, a veces tomamos decisiones estúpidas. Y esta fue una de ellas. Yo me bajo de la camioneta en neutro, sin freno de mano, y por supuesto hago una estupidez que es intentar empujar. ¿Qué ocurrió? Como se imaginarán quienes están escuchando, la camioneta, que es una Toyota del 92, que pesa, comenzó a agarrar velocidad. Detrás de la camioneta, en línea recta, para quienes nos escuchan y no puedan ver cómo fue, había un Optra. Sí, ya muchos de ustedes seguro tienen comentarios sobre los Optra, pero en este caso lo que me doy cuenta es que había un Optra, estaba este carro detrás al que mi camioneta iba a chocar. Y en cuestión de segundos, pues yo, en lugar de decidir lo que era sensato, que era intentar montarme de nuevo en la camioneta y frenar, no dudé ni por un instante colocarme entre la camioneta y el carro para tratar de detener el peso de la camioneta. Quienes están escuchando seguro dicen, ¿quién coño? ¿Cómo se le ocurrió a él que podía soportar el peso de la camioneta? Resulta, para concluirles el relato, que yo me pongo entre la camioneta y el carro y no obstante tomo esta decisión temeraria, pues no es que lo hago con ambos brazos, no, con un brazo sostuve la camioneta y con el otro intenté sostener el carro. ¿Qué sucedió? Por supuesto la camioneta se me vino encima, yo escuché crujir cuando me impacta la camioneta y quedo atrapado entre los dos carros. De hecho, en eso se percata Carlos de lo que estaba sucediendo y sale corriendo desde el lugar donde estaba, se monta en la camioneta rápidamente. Quien lo ve y quien lo conoce se sorprendería de la agilidad que tuvo en ese momento. Jala el freno de mano y en eso yo me puedo liberar y salir. Ante la mirada de todos los que estaban a mi alrededor, pues había la percepción
de que por supuesto iba mínimo tener las piernas fracturadas, porque háganse la idea, la camioneta Toyota del 92 choca hacia el Optra y entre el Optra y la camioneta está un sujeto que creía que tenía la fuerza suficiente para detener tamaño peso. Bueno, salgo con mucho dolor y me percato en el momento que el Optra, por supuesto, tiene un daño en su parachoques, que de hecho, y este es un poco lo que explica mi reacción, que definitivamente fue desacertada, el carro iba a irse, o sea, si mi camioneta lo chocaba, el empuje lo iba a llevar por un barranco, y debajo de ese barranco había una casa. En cuestión de segundos yo creí que podía detener el carro, y de hecho, con mi esfuerzo, y allí colocándome con todo esto, la camioneta al chocar el carro con el freno de mano le empuja hacia el borde, o sea, pasando inclusive un morrito de estos de estacionamiento, lo cual efectivamente nos habla de lo que pudo haber pasado. Para quienes sean personas creyentes, pues creo que sucedió un milagro porque luego de este evento que les describo, pues afortunadamente yo no tuve más que lamentar que un morado en una rodilla y otro pequeño morado en una cadera, cuando efectivamente esta situación y el crujir y todo lo que pasó daba para creer efectivamente que podía haber sufrido al menos una fractura en mis rodillas, en mi fémur, en la cadera, quién sabe lo que pudo haber pasado. Pude de hecho, sin más, haber perdido mis piernas. Pero el tema está en que al pasar esta situación, pues por supuesto sí, me expuse a un evento insólito. Había quien me decía, bueno, es que debiste haber dejado que el carro se fuera, debiste haberte montado. Hay muchas, por supuesto, interpretaciones y por eso comencé esta historia diciéndoles que sé que tomé una mala decisión. Ahora, pero después de haber tomado esta mala decisión, pues, bueno, quedé como en los primeros instantes, quedé impactado porque decía, bueno, es lo que pudo haber sido, ¿no? Tratando de asimilar todo esto y luego percatándome que aquello que intenté hacer, que era evitar dañar el otro carro, pues no lo pude evitar. Al fin me tocó dejarle una carta a la persona que choqué, disculpándome por lo sucedido y poniéndome a la orden para hacerme cargo de los gastos. Que valga la pena decir que esta persona luego con mucha decencia pues me escribe para decirme que bueno, que sí, que me va a pasar la factura, pero que bueno, finalmente el parachoques ya tenía algunos detalles y no se me tenía que hacer cargo de todo. Les pongo esto de manifiesto porque además en medio de ese dolor, pues bueno, pude encontrarme con un acto profundo de bondad. Ahora bien, ya les he contado entonces lo que sucedió, pero ¿por qué me detuve todo este tiempo a relatarles esta historia que pudiera considerar en general vergonzosa? Y es que a veces creemos que podemos cargar con pesos muchísimo más grandes de lo que realmente podemos llevar. Yo en el momento, y varias personas me preguntaron, ¿qué te pasó por la cabeza cuando pensaste en tratar de detener la camioneta con tus manos? Y la verdad es que no lo pensé. Y cuando digo no lo pensé, lo digo en serio. Es decir, en el momento yo me coloqué entre esos dos carros porque yo estaba convencido de que yo tenía la fuerza suficiente para detenerlo. ¿Qué sucedió? Que por supuesto la realidad me puso de manifiesto: 1, no tienes tanta fuerza como crees. 2, no puedes cargar con todos los pesos. Y 3, a veces, tratando de aliviar el sufrimiento que se le puede causar a un tercero, a un otro, pudiera llegar a terminar exponiéndome. Y esto fue como una cachetada de realidad que me hizo decir, ya va, pongamos los pies sobre la tierra, ¿no? A veces creemos que tenemos, y muchos, y poco por esto el título de este episodio de No soy un superhéroe, es porque todos mis amigos y quienes conocieron de la historia empezaron a bromear diciendo, bueno, ¿y tú qué te creías? Superman. ¿Y tú qué te creías? Iron Man. Y cuando empiezan a ver, todo lo que nombraban eran superhéroes. Y en el fondo, ¿cuántas veces nosotros no creemos que podemos lidiar con cargas inimaginables? Nos exponemos. Y lo peor
de todo es que nos exponemos a grandes riesgos, pudiendo resultar efectivamente heridos, afectados física, emocionalmente, pensando a veces en los demás. Porque por supuesto pudiéramos ser temerarios y exponernos a riesgos personales y ya. Pero en este caso lo peor es que yo ni siquiera quería evitar el choque de mi camioneta, que se dañara. Yo en el fondo lo que quería evitar era dañar el carro de un tercero que no tenía la culpa de la mala decisión que yo había tomado. Pero allí, en ese instante, es efectivamente cuando nos dejamos atrapar por situaciones cuyos riesgos son mayores. Porque pareciera que cuando se trata de la vida de otros, está bien arriesgar la propia vida. Se nos inculca que hay que ser valientes, que hay que ser osados, que además no hay que escatimar esfuerzos cuando se trata de ayudar a otros, cuando se trata de proteger. Y ciertamente, colocarse del lado de la gente que lo necesita, de las personas que pueden requerir ayuda, es algo noble, es algo valioso. Pero ¿no será que a veces nos ponemos a cargar con pesos mucho mayores que los que realmente podemos soportar? En estos días y esta semana, por eso había tardado en cargar este episodio, porque había estado procesando muchas cosas. Amigos atravesando por fuertes procesos depresivos, que también, queriendo ayudar a todo el mundo, se han olvidado de sí mismos, poniendo en riesgo su vida, tratando de llevar el mundo con sonrisas cuando en el fondo atraviesan por grandes cargas y grandes dolores. Y entonces nos vemos enfrentándonos a un mundo que queremos llevar sobre nuestros hombros cuando a duras penas podemos cargar el nuestro. A mí este evento me puso de verdad, y se los comparto, y por eso este episodio es un verdadero desahogo. Fue como una cachetada de humildad que me hizo pensar, pana, si tú crees que puedes con todo, si crees que puedes evitarle los choques de la vida, aún por situaciones no deseadas, a los demás, pues el peso del mundo te va a pasar por encima. En la vida, en el mejor de los casos, podemos intentar hacernos cargo de nuestros propios pesos, y sin embargo no siempre lo logramos. Entonces, a veces queremos tratar de evitar afuera lo que no podemos evitar dentro. A veces nos jugamos la vida por creer además que podemos solos, ¿no? Porque fíjense que había gente a mi alrededor, pero en ningún momento yo sentí que esas personas que estaban a mi alrededor podían ayudarme. O si podían, no querían, o si podían, no estaban dispuestas. Y finalmente yo me vi tomando una decisión temeraria cuando lo lógico hubiese sido decir, pana, necesito ayuda, en esto no puedo, y si no lo puedo resolver ahora, bueno, vamos a esperar para resolverlo después, porque tenía la idea de que había gente que estaba esperando por mí, había que resolver rápido, y toda esta maraña de pensamientos que vienen uno detrás de otro y que lleva a que después de tomar las malas decisiones, pues nos quede sea recoger los platos rotos. Finalmente, después de haber vivido esto, pues me quedó una sensación primero de un profundo agradecimiento con la vida, porque me dio esta lección de poner los pies sobre la tierra, de poder reconocer efectivamente mis límites, de ayudarme a decir, aunque has cambiado, aunque tu vida ahora es positiva, aunque te sientes fuerte, aunque te sientes bien, pues no puedes con todo. Me ayudó a ver, además en un instante, cuánto pudo haber pasado y cuántas oportunidades se nos van en cuestiones de segundo y no nos damos cuenta. Por otra parte, quedé muy agradecido con Carlos porque me salvó las piernas. Y luego también quedé muy agradecido con la persona del Optra que tras haberle dejado esta carta que seguro no le causó alegría encontrarse con su carro chocado, fue capaz de regresarme una respuesta de amabilidad. Yo le escribí cuando me contactó disculpándome y sus palabras fueron, estas cosas le pueden pasar a cualquiera. Y realmente esto nos pasa a todos. Y no digo a todos la decisión estúpida de bajarse del carro y empujar, sino que nos pasa a todos que queremos cargar con lo que no podemos, que queremos tomar decisiones apresuradas y esto nos lleva
efectivamente a causar daño. Y cometemos errores. Y dentro de estos errores, pues nos toca aprender. Les compartí este episodio de mi vida, un poco asumiendo además mi imperfección, mis metidas de pata, poniéndolas acá junto a ustedes para que la escuchen, para que algunos de pronto puedan plantearse, ¿será que yo salgo a enfrentar el mundo y creo que tengo la capa puesta, el interior por fuera, que creo que puedo con todo? Porque si creo que puedo con todo, eventualmente el peso de la vida se me viene encima. Por eso la invitación no es a tratar de ser superhéroes, a tratar de enfrentarnos a todos los problemas de la vida. La invitación de este episodio no es otra que a asumir que sí, tenemos retos en la vida, pero que tenemos que cargar con el peso que podemos. Que vale la pena poder pedir ayuda, que vale la pena poder esperar, que vale la pena hacernos conscientes de que somos vulnerables y debemos cuidar de nosotros, no solo de los otros. Nos vemos en una próxima oportunidad en Fuera de Consulta. Compartan el episodio, suscríbanse al canal y nos encontramos en una próxima oportunidad.